De tener con nosotros a nuestro maestro y amigo Joaquín Arce Flores Valdés, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar de un tema muy querido por él, del que ya nos habló en alguna otra ocasión, pero que ahora ya va a actualizar con las novedades que tenemos, que es nada más y nada menos que el testamento vital. Joaquín, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Yo vuelvo encantado aquí, porque durante mucho tiempo, cuando no estaba jubilado y tenía más tiempo, pues entonces participé muy seguido, sobre todo con leyes de menores y eso. Por cierto que no puedo comentar sin tener un recuerdo para Gerardo Turiel, que aunque aquí ya lo tenéis presente siempre, y también para otra persona con la que yo contribuí mucho aquí, que es Pepe Lorca. Y en aquellos tiempos entonces seguíamos un sistema que yo es el que pretendo seguir hoy, que es, bueno, quizá hable yo antes un poco para decir algo que no sea el derecho positivo, sino lo que hay detrás del derecho positivo. Y después fijarnos ya entre todos en el derecho positivo. Era el sistema que seguíamos en aquellos tiempos en que yo participaba bastante más, para mi suerte, y que vamos a ver si hoy podemos seguir. De donde yo primero diré algunas cosas que están por debajo, son el sustrato del derecho positivo en relación al testamento vital, y luego los preceptos que haya que manejar, los manejamos entre todos. ¿Os parece bien así? Bueno. Inicialmente vamos a referirnos a un tema que trata nada más y nada menos de qué decisiones se pueden tomar en un momento determinado en que la persona tiene plena capacidad jurídica y de obrar, para, ante una eventual incapacidad futura, que sirvan de pauta para su atención. Es, por tanto, un tema de futuro. Y un tema de futuro, a mí los temas de futuro me gustan especialmente porque sigo un poco la máxima de Woody Allen, que dice, el futuro es especialmente interesante porque es donde voy a vivir próximamente. Y por tanto estos temas a mí me gustan, y este en concreto me gusta bastante. El sustrato del testamento vital, yo creo que podemos encontrarlo en dos vertientes. Una, en la tendencia innata humana a establecer previsiones para más adelante. Los juristas tenemos un instrumento que es el testamento, que siempre fue muy admitido, y no se trata más que de establecer unas previsiones post-mortem de orden patrimonial. Aunque también, curiosamente, cuando no había mucho patrimonio, no por eso se despreciaba esta tendencia innata a establecer previsiones. Había aquello que se llamaba la declaración del pobre, que también podía hacer previsiones el que no tenía nada. No solo porque a lo mejor hacía otras previsiones más interesantes, sino, como llegó a decir algún autor doctrinal para justificarlo, por si en algún momento llegaba a tener algo. Eso es por una parte una tendencia innata, hacer un poco de previsión hacia el futuro. Pero hay otra quizá más inmediata, y es la prolongación cada vez mayor de la vida humana. Cada vez más la vida humana se está convirtiendo en más larga. Y digo se está convirtiendo porque no es que se pueda afirmar taxativamente que cada vez es más larga, porque por una parte está la polución, por otra el medio ambiente deteriorado, por otra tal, sino que es artificialmente hecha más larga. Es decir, hay una prolongación de la vida humana médica, no sé si natural, pero por lo menos médica. Y esto trae una serie de problemas enormes. Yo quisiera hacer un pequeño esbozo de los problemas que hay aquí para luego justificar por qué se puede tomar previsiones legales para el futuro. Uno cada día trata de vivir más. Hoy día ya nadie muere cuando le toca. Nuestros abuelos, cuando les tocaba morir, morían. Llamaban a los familiares, a los vecinos, congregaban a todos, se despedían. Hoy día, como se muere en la UBI, como se muere cuando no toca, pues entonces casi nadie hace la despedida de esta vida. Pero sucede que no por vivir más necesariamente se vive mejor. La longevidad ahora está, según las estadísticas, en 80, ya pasando, rebasando, para las mujeres, 80 años, y 78, 75, 78 para los hombres.
Y se pregunta uno, bueno, ¿cómo la mujer vive más y tal? La explicación nos la daba, a mí me la dio Luis Rojas Marcos. Luis Rojas Marcos es el psicólogo que estaba en Nueva York. Psiquiatra, ¿no? Psiquiatra, jefe de los servicios de Nueva York. Y él dice, la mujer vive más porque es más habladora. Y él nos lo decía, y decía, mirad, en la consulta de Nueva York, yo cuando me llegan las personas les digo, usted va a hablar con 6 personas diarias, por lo menos. Dice, y les arreglo muchos problemas. Dice, si no encuentra 6 con qué hablar, llámeles por teléfono, pero usted hable con 6. Dice, porque así fue como la mujer llegó a vivir más. Pero sucede que la mujer que llega a vivir más, sin embargo, no tiene una vida mejor. Porque curiosamente, hace muy pocas semanas, en unas encuestas, se decía que las mujeres, pese a ser más longevas, son más infelices y sufren más enfermedades que los hombres. Luego, el problema está en que se vive más, se prolonga la vida, pero eso no quiere decir que se vaya a vivir mejor, ni tener más calidad de vida, ni más felicidad. Porque desde que le tocaba morirse hasta que uno se muere, a veces es un calvario. Luis Rojas Marcos, que en esto es un tema también muy de su afecto, nos decía, es que a partir de ese momento hay los llamados venenos de la felicidad. Se puede vivir más, pero no sé si puede ser más feliz, porque están las depresiones, los miedos, los temores, las enfermedades que van minando, de forma que hoy día la gente la sacan de graves enfermedades y la meten con los peruanos, con una silla de ruedas, con unos cuidadores. Y entonces ese es un problema, porque teóricamente lo que la gente quiere no solamente sería vivir más, sino tener más calidad de vida. Pero el aumento de la vida, de la longevidad, no significa ni mayor calidad de vida ni mayor felicidad. Significa nada más, en principio, que se vive más. Por eso la gente, yo creo que en esto tiene sus errores, y es que para tener mayor calidad de vida no sirve prolongarla, y sobre todo prolongarla demasiado, sino que tendría que ser la vida al revés. Yo un día que con estos temas recorro por ahí sitios, estaba hablando en Turón, en el Ateneu, que llaman de Turón. Y cuando llegué a la facultad el lunes siguiente, encontré un correo electrónico que yo no sé si me lo mandaron a alguien o de esos que mandan indiscriminadamente. Pero curiosamente, yo no sé si lo conocéis, y es, la vida sería mejor si fuese al revés. ¿Lo conocéis? Me suena. Bueno, a mí aquello me llamó la atención. Y es curioso, y como es simpático, pues ahora estamos en momentos relajados, pues dice, sí, se debería empezar muriendo, y así ese trauma estaría superado. Luego te despiertas en una residencia mejorando día a día. Después te echan porque estás bien, y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Enseguida, en tu primer día de trabajo te dan un reloj de oro. Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo, te preparas para empezar a estudiar. Y luego empiezas el cole, juegas con tus amigos sin ningún tipo de obligación hasta que seas bebé. Y los últimos 9 meses te los pasas flotando tranquilo con calefacción central y todo servido. Y al final abandonas este mundo en un orgasmo. Claro, solo si la vida fuese al revés, la cosa estaría garantizada. Pero como no es al revés, no está muy garantizado, porque resulta que luego llegas a un momento de la senectud en que no entiendes nada de la vida. Estás allí, viene el peruano, te saca, te saca la silla de ruedas. Y entonces decía un maestro de yoga que yo tenía, que cuando llega ese momento no debes preocuparte de cambiar el mundo, que es lo que intentas, porque mejor es calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la tierra. Cúrate tú en salud y no trates de alfombrar toda la tierra, ponte unas zapatillas. Pues
este es el panorama que yo os quería presentar y me diréis ahora, ¿qué tiene que ver esto con el derecho positivo, el testamento vital? Pues ya veréis mucho. El derecho, yo muchas veces digo, el derecho positivo de suyo no es nada. Para los abogados, yo siempre dije, es lo más importante. El que encuentra un precepto, una sentencia o un está al cabo de la calle con un pleito. Pero para los que hemos amado la abogacía desde otra perspectiva, yo en el derecho he creído muy poco y al final de mis días cada vez creo menos. Y creo lo que hay detrás del derecho. Y entonces yo veo esto y digo ahora, vamos a ver, el derecho trata ahora de responder a esto. Es decir, la gente le estamos prolongando mucho la vida y le vamos a dar facilidades para que cuando lleguen estos momentos en que no puede decir ni mu, pero le tenemos latiendo el corazón, para el médico no se muere hasta que el corazón para, aunque todo lo demás no funcione, pues vamos a dejarle que disponga algo. La cosa empezó hace mucho tiempo. Es decir, ya en el siglo pasado, en eso que se llamó los años 1920 y tantos, hubo un ciudadano, Creué del Olmo, que pasó con el nombre en la historia, que se le ocurrió publicar una cosa sobre lo que se llamó autotutela, que era que siguiendo la trayectoria de un ruso, disponer algo por si en algún momento, aquejado de una enfermedad genética, perdía la razón y quería decir cómo le debían de tratar. Bueno, aquello llamó tanto la atención que poco caso se le hizo, aunque él era muy modesto y realmente dijo, si nadie me quiere hacer caso, esto fue un discurso en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, y dijo, mira, yo estos son pensamientos míos, si nadie me quiere hacer caso, que no me lo hagan. Era modestísimo, pero desde luego es el fundamento de todo lo que ahora hay. A ver, usted si quiere, deje algunas instrucciones. Tanto es así que cuando se reformó la ley de tutela en el año 1983, esa famosa reforma que estudiasteis tantas veces y tal, se planteó el tema, oiga, ¿por qué no la autotutela? Porque además se funcionaba con un proyecto que se había encargado a Díez Picazo, le habían encargado la Fundación de Subnormales, el proyecto, y bueno, y dijeron, ¿por qué no ponemos la autotutela, que sería un poco novedoso, que uno pueda disponer para después, si algún día le fallan la razón y tal? Bueno, pues entonces tuvo buena acogida teórica, pero al final dijeron, oye, ¿y eso qué va a disponer? Ya dirá el fiscal lo que se puede hacer, luego están los jueces y tal. Y en el año 1983 no se despreció, pero se hizo caso omiso de que nuestro ordenamiento jurídico pudiese acoger la posibilidad de que uno dictase normas para su propia tutela. Podía dictarlas para un hijo, para otro, para el suegro, para quien fuese, para una persona a la que se le dejaba algo de dinero, pero para uno mismo dijeron, ¿cómo va uno a decir lo que quiere? Y así fue en el año 1983. Quizá por eso los catalanes, iba a decir que son muy pícaros, pero retiro la frase antes de que me la hagan corregir, y no digo que son muy pícaros, pues entonces se aprovecharon de la situación y primero en una ley de tutelas, que ellos llamaban así, después en un código de familia, que ellos ya sabéis que tienen, y al final en una ley ya parecida a la de todos los demás, de sanidad, dijeron, vamos a admitirlo. ¿Por qué no vamos a admitir que una persona pueda tomar alguna determinación para el día de mañana por si esto es? Y sobre todo, yo digo, por una razón, porque ellos debieron pensar, ya que el derecho español no lo quiso hace pocos años, que había sucedido eso, vamos a brindar nosotros la idea. Y entonces, aquí empezamos con el derecho positivo que apoya todo este tinglado. Los catalanes, en estos diversos preceptos, desde la ley de tutelas de 1996 hasta la ley actual, que en el momento actual, pues en Cataluña tenemos
tenemos la ley de 14 de noviembre de 2002, no, esa es la nacional, perdón, la ley catalana. Tenemos, traigo el apéndice legislativo para tener todas las de las comunidades, porque si no, no hay quien las tenga. Es la ley de salud, es de derechos de información concernientes a salud y autonomía del paciente, una que se repite luego mucho en las comunidades, de 29 de diciembre del 2000. Entonces toman un precepto que más o menos nos sirve de paradigma y de comentario, porque es lo que ellos venían diciendo más lo que luego empezaron a decir todas las comunidades autónomas. Y hablan de las voluntades anticipadas. Porque si queréis vamos a hablar un poco, una interferencia, diciendo que esto se llamó y se llama testamento previas, y el Principado ahora saca una cosa todavía más novedosa porque no sacó ley, pero todo lo que da de propaganda del registro y de todo eso, ahora ya le llama cuestión vital. ¿Ya? Cuestión vital. Yo creo que es un error tipográfico, porque en el derecho ya sabéis que muchas cosas pasaron a las leyes por errores mecanográficos. Yo recuerdo que estando modificando una ley de adopción, siendo entonces Hernández Gil presidente de la comisión codificadora, a mí me llamaron un día y tal, y acordábamos unos textos y luego los pasaban a la mecanógrafa. Y luego volvían y los veíamos. Pasó un texto a la mecanógrafa, y la mecanógrafa cambió, porque se confundió, la diferencia de edad entre adoptante y adoptado. Y dijo José María Castán, pero esa diferencia de edad no era la que habíamos visto, ¿no? Y dice Hernández Gil, no, pero está mucho mejor que la que no. Pero está mucho mejor, es más razonable. Y dijimos, ah, pues es verdad. Y entonces todos lo admitimos. Y errores en el Código Civil, es decir, erratas, que luego se incorporaron al Código Civil, bueno, podríamos dedicar una sesión a eso. Yo un día tenía una charla sobre esto que patrocinaba y pagaba el Principado. Y cuando lo anunciaron, yo vi en la prensa, ¿qué cosa? ¿Hablará Joaquín Arce en el salón no sé qué sobre cuestión vital? Le dije, que en vez de testamento vital, pusieron cuestión vital. Pero llego y me encuentro con que están repartiendo unos folletos del Principado para el que quiera hacer testamento vital, para dónde tiene que inscribirse y tal, y lo titulan cuestión vital. Pero la cuestión vital no aparece ni en ninguna ley, la del Principado nada porque no la tiene, ni en el reglamento del Principado, que es del registro para las voluntades previas, los testamentos vitales, sino que debió ser alguien que, desconociendo bastante el asunto, no se dio cuenta, porque dice aquí, documento e instrucciones previas, cuestión vital. Bueno, quiero decir, se le llama de todas formas, pero da igual. Lo que al caso viene es que esto es lo siguiente, según las legislaciones. El documento de voluntades anticipadas es el documento dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este documento la persona puede también designar a un representante que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario para que le sustituya en el caso que no pueda expresar su voluntad, etc. Debe haber constancia fehaciente del documento, puede hacerse ante notario o ante 3 testigos mayores de edad. No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, o que no correspondan exactamente en el supuesto de hecho que haya previsto. El centro sanitario donde la persona sea atendida debe tenerlas presentes e incorporarse a la historia clínica. Yo veo esto. Esto es el texto ya evolucionado, el primer texto catalán, el último catalán derivado del primer texto catalán, pero muy parecido. De aquí empiezan las comunidades autónomas a querer regular el asunto y encontramos Cantabria, Galicia, Extremadura, muchas. Y quizá
la que merezca la pena destacar un poco y luego lo veremos, sea la de Navarra, porque Navarra va un poco más allá. Pero yo ahora me pregunto, tenemos esto. Después vamos a ver la ley nacional, que más o menos va por estos derroteros, pero estos son los textos en los que se apoyan las comunidades autónomas, los testamentos vitales. Yo digo, vamos a ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo del testamento vital? Porque curiosamente yo, como lo hice antes de las leyes, y lo hice con notario, curiosamente yo fui al notario y dije, yo quiero hacer esto que hizo un ruso en el año 1924. Y dijo, bueno, pues si quieres lo hacemos. Depende, lo hacemos. Dice, pero bueno, tráeme lo escrito, porque claro, aquello era... Dije, sí, te lo traigo. Lo llevé y dijo, mira, si me dejas usarlo para lo sucesivo, te invito a cenar. No me cobró, me invitó a cenar. Y luego lo mandamos al registro civil y allí si llega el caso ya os contaré lo que pasó. Pero al de Cangas de Narcea, fíjate, donde había nacido, porque... Y yo había hecho algo más, pero yo digo, luego empezaron a venir estas leyes. Y yo dije, bueno, ¿estos qué pueden hacer? Pueden nombrar un representante, pueden dar instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentren ante una situación que no le permita expresar su voluntad, pueden hacer... Pero claro, esto de que no pueda ser contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica, el ordenamiento jurídico ya es una cosa así muy abstracta, pero la buena práctica clínica, eso es ininteligible. Porque la práctica clínica es el que está en la UBI o en urgencias, que va a decir, ¿qué dijo este ciudadano? Si alguien le dice que dijo algo, que a lo mejor nunca se sabrá, no, dice que no quiere operaciones. ¿Cómo? Pero si tengo que operarle. Y va y le opera. Y yo no puedo decir contra la buena práctica clínica, oiga, mire, yo ya sé que cuando rompo el hígado en un accidente me van a tener que operar, pero usted le digo una cosa, no me opere, déjenme como el hígado roto, porque no quiero ponerme en sus manos, porque no quiero, y sobre todo en otras circunstancias, después de 6 operaciones, a cada una peor, acabar hecho un guiñapo. Pero no puedo decir nada contrario al ordenamiento jurídico ni a la buena práctica clínica, que eso sí que ya no sé lo que es. El ordenamiento jurídico sé poco, aunque llevo toda la vida pensando en él. Pero la buena práctica clínica, esa sé menos, porque lo veis por los periódicos. Sale uno y dice, los que no quieren transfusiones de sangre, por ejemplo. Viene un juez y dice, transfusión mañana. Viene otro y dice, respétesele. Y el médico, la buena práctica clínica, dice también lo que le parece. Si uno cae en un establecimiento, hay uno allí. Pero a esto todavía podemos añadir otra cosa, y es, ni contrario a la objeción de conciencia que el médico puede hacer. Claro, también. Entonces, este fundamento legal del testamento vital, por más que se haga ante notario, o ante 3 testigos, o vaya no sé dónde, o se haga no sé qué, un problema. Navarra va un poco más allá. Navarra tiene un precepto un poco más complicado, tiene una ley de 6 de mayo del 2002, y el precepto resulta un poco más expresivo, aunque a veces se toma también como un poco más duro. El documento voluntario es aquel dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad y tal dice sobre las actuaciones médicas cuando se encuentre que no pueden manifestar, etc. Y dice, en las voluntades anticipadas se podrán incorporar manifestaciones, es decir, Navarra ya no va por lo negativo, no podrán ser contrarias, no, sino que dice por lo positivo. Se podrán incorporar manifestaciones para que en el supuesto de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, se evite el sufrimiento con medidas paliativas aunque se acorte el proceso vital. No se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios, ni se atrase abusiva y irracionalmente el proceso de muerte. A mí me llamó la atención que haya sido Navarra quien haya metido esto, no por la vía de la limitación, sino por la vía del contenido, de poder. Porque ya sabéis que Navarra es gobierno de UPN y Opus, y tiene la clínica de Navarra, del Opus. Y fue el que metió esto. Y un poco más. Va más allá.
Y luego, otras comunidades pues, que van por la técnica de Cataluña, pero está la ley del Estado, la ley nacional, la ley de 14 de noviembre de 2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Yo ya digo que esto todo tiene un primer inconveniente, y es que son leyes de sanidad las que están regulando unos derechos de carácter personal, leyes de sanidad. ¿Cómo me va a decir a mí la sanidad un derecho de la persona? Por otra parte, para evitar problemas, esta ley se llamó Ley Básica Reguladora de, pero cuando llegó al Senado, esta ley nacional, se metieron con esto de ley básica y decir, ¿qué es esto de ley básica? No puede ser una ley básica que desarrolla cosas que tienen las comunidades autónomas. Podrá tener dos preceptos básicos, pero no ser una ley básica. Y se armó un galimatías con esta ley que dejó de ser básica por la vía del trámite. Por la vía del trámite. Porque si realmente fuese básica, sobraban las leyes de las comunidades autónomas ante unas cosas que está regulando una ley básica. Pero dicen que va, esto no es básico, ni nada, puede ser básico un precepto, pero luego nadie sabe cuál. Precisamente hablan de que si alguno es básico es el del testamento vital, que aquí es el artículo 11, que llama instrucciones previas, y va por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad anticipadamente, cuando no pueda, todo eso, la coletilla. Y puede designar además un representante, la coletilla. Debe constar siempre por escrito, dice, no serán aplicadas, y no dice no serán aplicables, sino no serán aplicadas, porque el ordenamiento jurídico normalmente dice no será aplicable, pero aquí es que quieren curar en salud a los médicos también. Las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la res artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que tal. Podrán revocarlas, se creará un registro en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Yo digo, otra vez estamos en lo mismo. Primero, en un contenido que no se va a saber cuál es nunca, porque no serán aplicadas estas instrucciones, bien, y la lex artis no se sabe. Y entonces vienen, como pasa en Asturias, los registros. Asturias, que con muy buen criterio no hizo ley, porque ley, ¿para qué la queremos? Ya está la ley estatal, claro. Ya están todas las demás, ¿para qué la queremos? Podríamos querer... Un proyecto de decreto, así hubo, ¿no? Para el registro, un reglamento del registro. Dijo, yo conocer el registro tengo bastante, pero bueno, curiosamente el registro. Un registro, en la Consejería de Sanidad, se crea el registro en la Consejería de Sanidad y tal y cual, de esos que yo digo que siempre han tenido poca credibilidad estos registros. Aquí el registro FETEN es el registro civil, y todo lo que se hizo a la pretensión de superar incluso a veces el registro civil nunca dio resultado, porque luego yo registro aquí una cosa en el Principado, en la Consejería de Sanidad, es decir, igual en la calle General El Orza, no sé dónde, y allí pongo, y tengo un accidente pues no sé, en Guadalajara, ni la lex artis, ni el registro, ni nada, no me sirve de nada todo eso. Yo la poca credibilidad de estos registros la contrasté. Dando yo derecho de familia, salió el registro y la ley de parejas de hecho, del Principado. Y yo un día quise explicar a los alumnos aquello. Y yo dije, bueno, lo mejor será ir a ver cómo funciona, para saber y luego decirles en clase, mira, esto es una cosa y tal. Dije yo, voy a ir de incógnito y a ver cómo, bueno, llevo información para seguir los pasos y digo, por favor, el registro de parejas de hecho, y la señorita que me estaba atendiendo se le cayeron los papeles. Se le cayeron los papeles, me conoció. Dijo, ay, este viene a preguntar por el registro de parejas de hecho. Y no lo tengo. Y además extrañísimo, Joaquín Arce, el registro de parejas de hecho. Pero ¿con quién se va a unir este desgraciado a estas alturas de la vida? Le cayeron los papeles y dijo, ahora he visto a una compañera, no sé qué, vino otra compañera. Total, que yo, pretendiendo seguir el trámite, al final me llevaron a la 6ª planta.
Ay, me acompañaron. Está hablando aquí de En el edificio inteligente, sí. Sí, Yo empecé por sí. como si fuese alguien que necesitase Sí, sí, el sí, registro. sí. Y en la sexta planta encuentro al que lleva el registro. Y dicen, no tenemos, hay que hacer un papel, hay que hacer no sé qué. Tal. Bueno, la misma credibilidad que tiene esto. Yo estoy seguro que voy a la Consejería de Sanidad y primero nada. Y después, además, te miran lo que dices. No, esto no lo puedes decir. Pero eso te lo dice allí el primero que encuentras, ¿eh? No, ¿cómo? ¿Qué dice aquí? Que no lo operen, que no sé qué, que el dolor, que la sedación. Hombre, no, esto no lo puede decir, esto no. Total, que todos estos registros, con independencia, y es por una razón. Porque estos temas no se pueden gobernar solo en una ley de salud. Esto es mucho más. Y la gente se olvida de una cosa, mira, cuando se habla de testamento vital, la gente para aquí. Ya vi todos los testamentos vitales de todas las comunidades, yo los tengo aquí todos y tal, y todos van diciendo lo mismo. Dicen, ya ahora sí, usted lo hace, ya veremos a ver si lo escribimos, lo apunta en ese registro, y luego ese registro a lo mejor lo manda uno que hay nacional, también en no sé dónde, pero que funcionan a su aire y tal. Y ya hiciste el testamento vital, y ahora a saber qué efectos surte. Pero se olvidan de la mitad. Yo veo que la gente para aquí, y yo digo, se olvidan de lo mejor. Esto está en el Código Civil ahora. Pero el Código Civil, nadie se acuerda, ni los registros, ni las leyes, ni nada. Nadie se acuerda que sucedió una cosa muy curiosa. En una ley que trataba de la protección patrimonial de las personas con discapacidad de 29 de mayo de 2003, que además se tramitó con una celeridad incomprensible, porque fijaros, entró a trámite en mayo, al final de mayo, en junio del 2003. Ya sabéis que los diputados vienen el verano, vienen tarde a las Cortes, no salen, no sé qué y tal. Hay veces que proyectos se repiten porque se disuelven las cámaras, tal. Bueno, esta estaba aprobada el 19 de septiembre, habiendo entrado el 29 de mayo. Pero claro, fue tan rápido que nadie se enteró. Yo creo que ni los diputados se enteraron, porque yo que estoy en contacto con esto, con Álvaro Cuesta, que a veces me llama y me dice, oye, hay un problema de esto y tal y cual, y él lo agradece porque luego va allí y echa un speech y tal. Yo creo que ni Álvaro se enteró porque no me llamó, no se enteraron. Pero fijaros qué precepto y lo que dice. Modifican un precepto del Código Civil que es mucho más interesante ya que todo esto. Y os voy a ver, vamos a estudiar entonces ahora la modificación del artículo 223 del Código Civil, que dice lo siguiente. Ahora a ver si lo tengo aquí, pero si no aquí es fácil tener un Código Civil, ¿no? ¿Lo tenéis por ahí? Porque yo quizá, como venía aquí, traje todo esto, que es lo que la gente toma, pero lo que yo tomo, y quiero que lo veáis literal, ¿no? Yo hago en esto como Federico de Castro. Federico de Castro, que a mí me dio clase, tuve el honor de que me diese clase. Pues, Bravo, ¿no? Sí, Federico de Castro y Bravo. Siempre se dijo que era el único que sabía el Código Civil. Y observamos que en clase nunca decía un precepto del Código Civil sin leerlo. Y sin leerlo nunca decía un precepto del Código Civil. Y yo, que no soy Federico de Castro, ¿cómo voy a decir un precepto del Código Civil sin leerlo? Pero leyéndolo sí, me atrevo, sí. El 223 es uno de estos preceptos sobre tutela, está en esa situación y tal, que antes decía que los padres podrán en testamento nombrar tutor para sus hijos y tal y cual. Pero ahora, fijaros lo que añadió a través de una ley que trataba de proteger sus normales y tal, y metieron allí el precepto. Añaden ahora. Asimismo, es decir, además de todo eso de nombrar tutor para los hijos y tal, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Y esto, ante notario, va al registro civil. Al registro civil. Y cuando una persona va a ser incapacitada, el
juez que entiende de la incapacitación tiene que pedir al registro civil si dispuso algo. Y ahora yo digo, vamos a comparar una ley de sanidad hecha para un sector, para un territorio determinado, para un nada, con una disposición en el Código Civil, que es el que regula el derecho de la persona, y además vamos a comparar aquello que dice que no se sabe cuál es el contenido porque podrán disponer para cuando no puedan, para no sé qué, la lex artis, el ordenamiento jurídico, y fijaros esto, la generalidad que yo alabo una vez más en el Código Civil. Cualquier persona con capacidad podrá adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación del tutor. Esto, no hay límite, aparentemente. por eso yo digo, esto sirve de mucho, aunque la gente no lo usa. Porque cuando a mí me dice que no puedo decir nada contrario al ordenamiento jurídico, yo digo, mire, el mejor ordenamiento jurídico para la persona es el Código Civil. Y a mí me dice que puedo adoptar cualquier disposición relativa a la persona o bienes. Claro, es más, me plantea un problema secundario, y es que como aquí puedo adoptar también disposiciones sobre bienes, ver si puedo adoptar disposiciones que puedan ser o tener lugar a través del testamento. No, para hablar de la persona. Sí. Cualquier cosa en relación a su persona, no a sus bienes. Y bienes. Y bienes. Bueno, pero yo lo que digo es, no, las disposiciones testamentarias no quedan mediatizadas, pero sí se puede incidir en disposiciones testamentarias. Por ejemplo, si yo adopto sobre bienes la llamada hipoteca pasiva o la reserva de usufructo vitalicio que se concede a veces a los bancos para que mientras viva me den algo y luego les queda el edificio. Y claro, eso afecta a disposiciones patrimoniales sobre bienes, a disposiciones testamentarias, porque puede luego abrirse el testamento y no estar el bien. Bien, pero sobre todo no es tanto, yo no quiero tanto fijarme en lo que puedo adoptar disposiciones sobre bienes, como esto de que cualquier persona con capacidad, para si llega a estar incapacitada, puede adoptar cualquier disposición sobre su persona. Yo digo, mirad, que se dejen de monsergas. El testamento vital no está en las leyes de las comunidades autónomas, ni siquiera en la ley estatal, que por otra parte nos plantea el problema de ¿para qué sirve la ley estatal en relación a la ley de comunidades autónomas? El famoso problema, que ese es reiteradísimo, el que todas tengan ley de menores. ¿En qué se diferencia un menor gallego de un menor andaluz y de uno catalán para eso? En que todas tengan ley de parejas. ¿En qué se diferencia la pareja si hoy día además las parejas están intercambiadas? Y mil cosas. ¿La ley de adopción? Las de adopción. También. La mediación familiar. La mediación, mil cosas. Bueno, pero entonces a todos esos problemas se añade y dice, mire, cuando usted quiera hacer testamento vital, olvídese de todo lo que le dicen, porque le van a decir todas estas cosas y usted hágalo con arreglo al Código Civil. Y lo hace seriamente ante el notario y seriamente en el registro de Estado Civil. No te olvides de contarnos lo que pasó con la Transea, ¿eh? No Sí. te olvides de contarnos. No, pues os lo cuento, mirad. Yo hice el testamento antes de todas estas leyes, el vital. Y bueno, luego había que mandarlo ¿Antes de la al reforma del registro. Código Civil? ¿Eh? ¿Antes de la reforma del Código Civil? Sí. Y antes de las leyes estas de testamento vital, pero yo como tenía los antecedentes de los rusos y de eso y tal, lo hice. Y claro, ahora dice aquí que el notario lo manda al registro civil, pero entonces no estaba este precepto y yo mismo puse un escrito al registro civil de Cangas de Narcea y yo dije, yo, fulanitos y tal, y tal. Pasan meses y meses. Hay que hacer una de todas. Y en esto, un antiguo alumno que había sacado judicatura, le dije yo, a ver, ¿tenéis algo de esto que no? Dijo, no, hombre, es compañero mío de Cangas de Narcea, yo hablo con él. Tuve que buscar recomendación. Y mientras buscaba la recomendación y todo esto, que el otro no sabía qué hacer, ahora ya no está allí en eso, pues resulta que como pasaron año y medio a 2 años, apareció una de las leyes. Y entonces, fíjate, el juez lo que hizo fue devolvérmelo y decir que según la ley no sé qué, decía que lo tenía que mandar el notario. Me lo devolvió
lo devolvió al notario con la instrucción de que lo mande el notario. Yo dije, vamos a ver, ¿quién más interesado que yo en el registro civil para modificar mi partida porque va como al margen de la inscripción de nacimiento? Pues el notario luego me dijo, bueno, ¿qué más te da? Ala, yo lo mando y tal. Lo volvimos a mandar y la verdad es que quedó allí y lo admitió. Lo admitió, aunque yo no decía nada ni de les artis ni de cosas de tal. Yo daba allí las instrucciones que quería. Pero además pasa otra cosa, y es, yo con los textos de las comunidades autónomas puedo hacer poquísimo, porque entre que ponen el contenido limitado y entre que el contenido positivo es, oiga, usted puede nombrar un representante y puede tal, bueno, ¿y con eso qué? Si yo quiero hacer mucho más. Pero fijaros, si yo uso el Código Civil, tengo un contenido abierto, porque cualquier persona, y ese cualquier persona voy a ser yo, homo cuidam, que decían los romanos, puede hacer cualquier disposición. Luego, fíjate, cosas que yo no puedo hacer en las comunidades autónomas y que me las echarían de frente, puedo hacerlas, y vamos a ir rápido sobre un posible contenido de cosas que puedo hacer. Puedo hacer determinar a las personas que hayan de tomar la iniciativa para promover mi incapacitación si llega el caso. Incluso decirles con qué dictámenes deben de contar para incapacitarme. Porque las comunidades autónomas y todas esas parten muy bien de que usted no puede, como yo no puedo cuando está incapacitado, porque mientras no estoy incapacitado puedo. Luego, lo primero que las comunidades autónomas no saben es que el más tonto y el más inútil que no está incapacitado puede, porque la capacidad se entiende positiva. Luego, yo lo primero que puedo hacer en un testamento vital, no con las comunidades autónomas, sino con esto, es decir, ojo, cuando se vea que yo estoy groggy, fulanito y menganito promoverán mi incapacitación. Y si quiero poner las cosas más tal, digo, ojo, pero que cuenten con 2 informes médicos, o 3, o 1, o ninguno, o 7, algo. Puedo promover la incapacitación. Acordada la incapacitación por el juez, puedo deferir la tutela, designar quién ha de ser tutor. Ya sabéis que hubo tiempos en que yo, de recién casado y cuando tenía niños pequeños, yo era el único que tenía testamentos. Y cuando salía a cenar por ahí, los amigos me decían, tu testamento, no, a los 30 años. Y yo decía, sí, yo testamento porque aunque no tenga una perra, hago la declaración del pobre. Nombrar tutor para los hijos, porque normalmente llamaban a la rama de la familia paterna, que yo la tenía en Cangas de Narcea, y sin grandes contactos. Y estaba todos los días en casa de mis suegros, en la familia materna, y yo los tutores quería que fuesen los que tratan a mis hijos, no los otros. Pues nombrar tutor o excluir de tutela, porque hay personas ingratas que están en un orden próximo a determinar en la tutela. Mirad, aquí Eduardo Estrada llevó un asunto hasta el Tribunal Constitucional porque a su clienta, que era una señora que tuvo un accidente y que además estaba la pobre pachucha del todo y tal, nombraron tutor al marido, que era su peor enemigo. Y la madre de esa señora dijo, nombrar tutor a este indeseable que no le dio más que disgustos. Ni el Tribunal de Instancia, ni el siguiente, ni el Supremo tuvo el Tribunal Constitucional que resolver el tema. Luego digo, hay veces que uno ve al indeseable venir, puede hacer eso. Luego, esas personas excluidas quedan inhábiles para ser tutores y el problema resuelto. Puede poner incluso órganos de vigilancia de la tutela, porque ya recordaréis que aquí aquel protutor fue muy mal visto, porque era una figura francesa muy mal instaurada, que se llamaban danas y que decía lo que haga el tutor y nunca sirvió de nada, y se quitó cuando se reformó la tutela. ¿El Consejo de Familia? Que también. Y el Consejo de Familia. Pero una persona que se nombre así muy ad hoc puede ser un órgano de vigilancia de la tutela muy bueno. Pensar lo que sucedió con Franco o con Yasser Arafat. A Franco, y lo mismo a Yasser Arafat, lo dejaron allí colgados de unos cables esperando resolver problemas.
a Yarser Arafat nada menos que la mujer esperando unas casas que tenía en Londres, y en París y en Londres y tal, ver cómo resolvía aquello, que no podía morir. Porque es que el morir a destiempo plantea también un problema. A mí hace pocos días me murió, bueno, una persona, un cuñado de mi cuñado, que por tanto puedo hablar de él con una cierta objetividad, que estaba pendiente de firmar la escritura para adquirir un piso. Pues menudo problema ahora, para empezar otra vez, porque donde estaban los dos allí como un bien ganancial y tal, ahora resulta que ya aquello ni se puede firmar, hay que empezar los herederos, la declaración, vienen los otros, vienen tal, los hijos, un problema. Pueden, además, el tutor es la pieza clave. Yo siempre comparo el tutor con el albacea. El albacea es pieza clave en una operación testamentaria y el tutor clave en la vida de esa persona. Pero hay una diferencia enorme. El albacea funciona con un testamento que le da instrucciones y criterios y cosas y tal. Y el tutor normalmente anda sin red. Anda sin red. Porque dice, nombro tutor. Bueno, ¿y qué le dice? Y yo digo, al tutor hay que darle un manual de instrucciones como traen los electrodomésticos. Yo si compro un electrodoméstico y no me viene con manual de instrucciones, mareo al santo. ¿Aquí qué? ¿Cómo pongo yo la lavadora, el frigorífico o el reloj? Bueno, pues en el manual de instrucciones se le pueden decir muchas cosas al tutor y se le puede decir, por ejemplo, en el ámbito de atención ordinaria, lo que yo quiero. Ir a una residencia, tener estos medios de convivencia mutua, de acogimiento de mayores, las nuevas ofertas sociales de atención a domicilio, de centros de día, de teleasistencia, todo esto, las facultades, y que haga y que vaya por ese camino. Puedo también decirle qué quiero en situaciones de enfermedad, para intervenciones quirúrgicas, tratamientos agresivos, recepción de órganos, calidad de vida, supervisión, cosas, y decir, ojo, quiero esto, pero no esto, darle instrucciones. Y quizá puedo, también lo más importante, ver si le doy instrucciones en relación a la sedación terminal, que hoy día es un problema serio. La sedación, todavía no llegamos a la eutanasia, no es la eutanasia. La sedación terminal. Y puedo darle instrucciones sobre esa sedación. Sedación, ya sabéis que en la sedación los médicos dicen que no se busca la muerte, pero se busca quitar los efectos negativos de la enfermedad, aunque se acorte la vida. Luego, la eutanasia, en principio, se trata de la muerte, la sedación se trata de la vida, de llevar la mejor vida posible. Y puedo dar instrucciones yo sobre la sedación. La sedación es un tema importantísimo, del que merecería la pena hablar mucho tiempo, y a veces muy desenfocado y otras veces muy desprestigiado, con lo de Leganés, con lo de otros y tal. Pero bueno. Los cuidados paliativos famosos. ¿Eh? Los cuidados paliativos. Porque se puede utilizar mal como todo. Salvo un follón de miedo. Un follón de miedo. Sí. Pero no se sabe lo que pasó porque los asuntos, si se politizan, se envenenan. Pero en Gijón, por ejemplo, yo asistí a una reunión de médicos que me colé allí, la vi anunciada y me colé, y luego la que lo llevaba era la doctora Arte, que me presenté a ella al final y tal, y llevan una unidad de sedación perfecta, perfecta y muy bien. Y si yo os leo lo que hay de la sedación, sobrecoge en lo que aplican, en dónde aplican la sedación. Aproveché en la reunión de médicos para coger el folleto Agonía y Sedación y trae los cuadros donde ellos aplican y lo que aplican. Y bueno, no es cosa de pararse ahora, pero el día lo queráis os lo dejo, es tremendo. Pero además, también la eutanasia, ¿por qué no? Yo podré explicar. Cuando ahora está tan de moda el tema de la eutanasia, yo digo, el error de la eutanasia es no hablar objetivamente de ella. Ya sé, se puede sostener cualquier criterio, los hay dispares, todo. Pero yo digo, ¿qué diríamos si nos dicen matrimonio sí o matrimonio no? Yo digo, hombre, no puedo contestar a esa pregunta. Si uno dice que todos se casen, era como aquello que me explicaba a mí el profesor de penal, un Sánchez Tejerina que había en aquellos tiempos, que decía, se metía con un precepto del Código Civil, y era,
todos los católicos deben contraer matrimonio canónico, decía el Código Civil aquel. Y decía, hombre, todos no, que los hay célibes, dejemos a los curas, que no se casen. Y el precepto decía así. Bueno, pues yo digo, se plantea eso. Si tú dices, testamento sí o testamento no. No, hombre, ni sí ni no. Testamento el que le dé la gana, el que quiera. Matrimonio el que quiera, y así. Si planteamos así la eutanasia, ya empieza a aparecer otras perspectivas, aunque es un tema tan difícil, tan complicado, tan diverso, que o se entra en él durante 15 días, o mejor no me hallo. Bueno, ¿qué distinción hay entre eutanasia y suicidio? No, la eutanasia ya sabes que tiene todas esas formas, y el suicidio asistido... Bueno, la asistencia al suicidio ya implica la intervención de un tercero, pero la eutanasia es cuando uno se quiere morir y se muere él, ¿no? Bueno, esa en principio no se niega tanto. Esa no se niega. Por donde se va es porque como se supone que el enfermo terminal está tan mal que necesita ayuda, tiene que hacértelo. Esos auxilios. No, pero puede haber la eutanasia pasiva, y con esto se acabó y te dejo morir. Si te dan el cóctel, claro, o pasiva si te dejas morir. Lo hacen ellos. Y eso, La pasiva en la realidad se entre la auxilio practica. al suicidio, entonces, porque un señor que quiere morirse... ya. Eso es como el que dice, ¿qué diferencia hay entre el autor y el colaborador necesario? Es complicadísimo, pero claro, se supone, el enfermo terminal no está en condiciones de proveerse los medios. Por ejemplo, el fenobarbital no puede ir a buscarlo a la farmacia. Alguien se lo tiene que poner así en el vaso. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Pero fijaros, si yo lo enfoco, el tema de la eutanasia, con las legislaciones autonómicas, no cabe ni de canto. Pero si lo enfoco con el Código Civil, vamos a ver. Porque en las legislaciones autonómicas, si yo les digo que eso no es contrario al ordenamiento jurídico, me va a decir, está loco. La eutanasia es contraria al ordenamiento jurídico, es más, está en el Código Penal, el que la ayuda. Pero es que yo le puedo decir, oiga, no está. No, la eutanasia. La ayuda. La ayuda a la eutanasia. Sí. Auxilio al suicidio. Pero yo le digo, pero no está tal como lo interpretan los penalistas. Por lo siguiente, si uno puede morir y no es un acto penable, porque el suicidio, aunque sea por política legislativa, no está. Falta el sujeto pasivo. Yo no colaboro a un delito. Yo no estoy colaborando a un delito. Estoy colaborando a una caridad. Es decir, ese señor se quiere suicidar y no va a cometer ningún delito. No es como si me dijera, ayúdeme a robar ese banco. No, yo no le puedo ayudar a cometer un delito. Eso fue lo que tocó la audiencia de Santander. ¿En qué queda el auxilio al suicidio? El famoso de San Pedro. ¿En qué queda el auxilio al suicidio? El auxilio Está tipificado. Bueno, vamos a ver en qué queda. Pero no queda en delito. Hay algunos países en que no es delito. En que no es delito. No, Suiza. Y en En Holanda. Holanda, en Holanda. Bélgica. En que no es delito. Y además yo le voy a decir otra cosa. Yo no estoy haciendo un acto contrario al ordenamiento jurídico, porque en el ordenamiento jurídico, Código Civil, este señor puede disponer sobre su persona. Igual que sobre sus bienes. Y cuando se dice que el derecho a la vida es indisponible y no sé qué y tal, yo digo, ¿de dónde se inventó? Eso lo dice el Código Civil, ¿a que no? No, es que no sé quién lo inventó. Esto alguien lo inventó, pero no, todavía no sé quién. No sé quién. Porque fijaros, la vida es el derecho más claudicante. Por más que se diga, uno va a morir. Luego, a uno pueden no quitarle la propiedad, porque la propiedad es un derecho que no tiene límite. En principio no tiene límite. Pero tanta importancia dan a quitar el derecho a la vida, cuando es el derecho más claudicante. Oiga, si a lo mejor muere mañana, ¿usted para qué me echa tanta culpa? Estos son barbaridades para decir entre juristas, no para decir entre personas de la calle. Pero es que el derecho
es mucho más complicado que la lectura de un precepto. Y cuando a mí me viene un médico, los médicos son muy aficionados al derecho, les gusta como comer con los dedos. Tú sales a una cena, os habrá pasado, donde va algún médico y tal, y enseguida empieza a hablar de medicina, pero si te tocas un poco el derecho, ya acabó la medicina, ya están enfrascados en la labor. Les gusta el derecho, quizá porque lo de ellos es muy tristón. Lo de ellos es tristón y es el que sana, sana, y porque ellos dicen, ¿qué naturaleza tiene? Oiga, ¿y usted no puso nada o qué? Bueno, pero el derecho es mucho más difícil. Mucho más difícil. Mirad, cuando yo era joven tenía fama de difícil las matemáticas. Y un día un profesor, empezaba yo derecho, dijo, mira, las matemáticas son un cuento de risa. Lo difícil es el derecho. Las matemáticas tú cierras ahí a 5 matemáticos y uno de ellos pone un silogismo y todos los demás o dicen sí o marchan. Si no es que no quieren agachar la cabeza. Pero no hay más remedio. 2 y 2 siempre son 4. Pero en derecho nada. El artículo 223 que estamos leyendo dice esto, y vemos otro en el Código Penal que no sabemos si ampara esto. Y cuando mezclamos, es un lío. Pero la eutanasia debe tener su consideración. Yo en una ocasión dije, en los cursos de la Granda, que la generación que conoció el aborto conocerá la eutanasia. Porque el aborto es mucho peor que la eutanasia. Es mucho peor que la eutanasia desde el punto de vista legal y si se quiere ético, mucho peor. Ahora lo del aborto lo admitimos como pan del cielo y hasta decimos aborto libre, aborto para todos, que corran para allá la pastilla del día anterior, la del día siguiente, la tal y cual. Y cuando uno va a tomar una pastilla, ahora hasta lo sacan en televisión, como sacó la televisión inglesa a este, yo digo, tampoco hay que exagerar, hay cosas que no son. Aunque ya, después de sacar a Belén la de Jesulín y todas estas cosas, ya, ¿qué más da? Bueno, hicieron una película sobre el tema, la de Amar Adentro. Pero una película seria. Bueno, pero... Bueno. Cuando vi ayer en la televisión eso, me recordaba enormemente a la Monza, pero bueno, esta se parecía. Sí, hasta se parecía. Hasta se parecía. Es que todos se parecen un poco. Sí, Pero es que yo tengo que seguir o tengo que callar. Sí. Porque es que mira, el criterio político lo invade todo. Vosotros vais por ahí y yo me hace gracia en la autopista. El correr mata, la velocidad mata, va uno a fumar y dice el tabaco mata, y no sé qué, mata. Y ponen la muerte como el coco. Cuando la muerte, según dicen los tanatólogos, es un episodio más de la vida. Y entonces, el último, dice Rabindranath Tagore, o muerte, no sé qué, último episodio de la vida. Claro, entonces, hay que hacer una cultura de la muerte. Y cuando se haga una cultura de la muerte, cambiarán muchas cosas. Porque yo encuentro, mira, el otro día murió Forchu, que llamábamos Fortunato. ¿Le conocisteis? Un ilustre jurista que además daba clase en instituto. Forchu, sí. Hombre. Sí. Ya sé quién es. Forchu era de estos que paseaba por la calle, estudió Derecho aquí, era mayor, mayor que tú también, mayor que yo, pero que había hecho durante la carrera, por su filosofía y tal, fíjate que acabó en un instituto dando clase de filosofía, él era un filósofo, y a mí me decía, Dios quiera que nos volvamos a encontrar en posición vertical y con el corazón latiendo. Y el otro día yo dije a la mujer, ni posición vertical ni corazón latiendo, él, de momento. Era un filósofo. Pero tenía una cultura de la muerte. Y entonces él dijo, a mí, peruano, ni silla de ruedas, de eso nada. De eso nada. Cuando me toque morir, moriré. Y le tocó y murió en la calle Sacramento número 6. En su casa. Le tocó. Hombre, no todos vamos a tener la oportunidad, no califico ni de suerte, ni de desgracia, ni de nada, de Gerardo Turiel. Pero, por ejemplo, Gerardo Turiel frente a Pepe Lorca, hay unas grandes diferencias. Unas grandes diferencias. Vamos con Gerardo Turiel, como Pepe Lorca 5 años ahí sufriendo. Entonces, cuando tengamos una cultura de la muerte, a lo mejor la vemos de otra forma. Y la vemos a lo mejor como Sócrates. Yo, uno de los personajes que admiro es a Sócrates.
Porque Sócrates fue un poco como Jesucristo y un poco diferente. La beber la cicuta, ¿no? Sí, Sócrates era Sócrates. ágrafo como Jesucristo. Pero se sabe del todo Estaba Platón. como Jesucristo, gracias a Platón se sabe del todo. Y a Sócrates, yo le admiro porque un día le dijeron, pero Sócrates, ¿no es una pena que te condenen a muerte siendo inocente? Y él dijo, mucha más pena sería que me condenasen siendo culpable. Y se diferencia a Jesucristo en que Jesucristo era hijo de la Virgen María y Sócrates hijo de una comadrona. Fijaros qué diferencia. A mí es que esas vidas me interesan. Pero nos cuenta Platón cómo murió Sócrates. Y en el diálogo ese dice que los discípulos de Sócrates le decían, me espera beber la cicuta, que hay muchos que esperan y están mucho tiempo más. Y él dijo, esos que vosotros decís algo querrán cuando esperan, pero yo no espero encontrar nada por demorarlo más tiempo. Y cogió la copa y se la zampó. También tenía algo a su favor o en contra. ¿Eh? Si era la mujer que tenía esa tipa que era tremenda. Sí, era tremenda. Sí. Que no sé Todo la influye. mujer era eso. No, aunque no se sepa, todo influye. Vosotros digo. Y hay muchas veces que no te explicas determinadas conductas y tienen una explicación clarísima. A veces es genética. Uno dice, ¿por qué me sale a mí siempre el grano en la nariz? Como le pasó a Cicerón. Porque una abuela lo había tenido. Y todo nos influye. Claro, esto nos lleva a otro tema y es, ¿en qué medida influye? Pero volviendo a lo primero que decía el catecismo antiguo, podemos también tomar disposiciones sobre eutanasia, porque hay un grado de eutanasia que está admitido hasta por la doctrina católica, el evitar el encarnizamiento terapéutico. Y como te descuides, porque a veces movidos por el afecto, o lo que es peor, movidos por el interés, hay personas que salen los médicos y dicen, va muy mal, vamos a tener que operar, de lo que sea, doctor, opere de lo que sea, porque el cariño a veces hace que quieran, bueno, pues que uno pueda decir, mire, eutanasia pasiva, encarnizamientos terapéuticos, todo esto además ya es doctrina común, y doctrina, al Papa Juan XXIII le dijeron, Santidad, le vamos a llevar al hospital Gemelli, es donde llevan a los papas y tal. Y dijo él, ¿me vais a curar? Dijo, hombre, ¿curar? Dijo él, entonces dejadme aquí, en las manos de Dios. Como diciendo, estoy mejor aquí, en las manos de Dios, que en las de los médicos. Ese tipo de reacciones ya se admite. Y no digamos ya evitar el encarnizamiento terapéutico. Pero luego lo que decía Carlos antes, ¿qué diferencia hay entre matar y dejar morir? Es decir, la comisión por omisión en el Código Penal cuenta. ¿Cuenta? Es un grado de autoría. Entonces, ¿qué diferencia hay para un jurista? Es decir, yo no le mato, pero le dejo morir. Bueno, si paso del dejarle morir al matarle, ya entro en una esfera distinta. No, el matar es homicidio y dejar morir, pues puede ser... Es homicidio por omisión. No, como mucho sería omisión de socorro. Bueno, Omisión de socorro. Como mucho, ¿no? Mira, el otro día, en Asturias, un señor se colgó de un árbol después de hacer 1000 fechorías. Y el cura llegó y lo primero que hizo fue tenerlo así para arriba y tal y cual. Pues matar a la madre. Después de matar a la madre. Mató a la madre sin Como diciendo, no te vayas de este mundo. Y un hijo venía y cortaba la cuerda y tal y cual. Ahora de eso tengo yo cortar la cuerda. Le daba tanta de un tío que se colgó ahí. Después de tiempo. Yo digo, vamos a ver, si el cura llega y mira para él y le echa la bendición en vez de levantarlo, no comete nada, o comete algo. Cumplió con su obligación. Dar la bendición. La extrema opción. Claro, dar los auxilios espirituales. El derecho, entre que es complejo porque la vida es compleja,
y que lo complicamos los juristas, y sobre todo cuando hay dos abogados por medio, ¿eh? Pues no te digo nada, cuando te toma la decisión el juez. Cuando hay- No te digo nada ya. Y es más, que añaden dos abogados, Encomiéndate más el a la fiscal, providencia. más el fiscal, más el juez, más tal. Bueno, la monda. Pero todo esto, yo creo que en definitiva, ni se puede despachar con afirmaciones absolutas, ni se puede rechazar con las mismas afirmaciones absolutas. Hay que hacerse cargo. Yo me hace mucha gracia una frase de Neruda que dice: debemos saber que después de todo, todo ha sido nada, aunque lo haya sido todo. Y es así, pero lo que pretenden es hacernos ver la muerte como el coco, para emplearlo los políticos. No fume porque se mata. Si a un político le importa un comino que yo me muera, pero un comino, y sobre todo si no soy votante de él. El fumar mata, no, mire, usted quiere otras cosas. No me diga lo de fumar mata y eso porque también mata la aspirina si se toma mucha. Y cosas así. No, más bien debiéramos ir a una cultura de la muerte como hay una cultura de la vida, porque la eutanasia ya tiene malo el nombre y por eso suena mal. La eutanasia es la buena muerte, pero la muerte siempre es buena. Lo que puede ser nefasto es la vida. La muerte, según dicen los tanatólogos, es un momento de pérdida de la vida. Por tanto, eso no puede ser, no es malo, es un momento. Lo que es malo es la vida, que puede ser desastrosa hasta que se muere. Y por tanto, hay que enfocarlo de esa forma. Y la dignidad de la persona debe protegerse por encima incluso de la vida. Es decir, el derecho a la dignidad de la persona, para mí, es mayor que el derecho a la vida, con ser el derecho a la vida considerable. Porque cuando una persona entiende que es opuesto a su dignidad una determinada cosa, siempre se admitió la muerte. Y esto desde lo más tradicional. Por ejemplo, hubo personas que renunciaron a su vida, incluso que llegaron a la muerte, por defender unas ideas religiosas y están en los altares. Están en los altares, como mártires. Y yo por eso a veces digo, ¿por qué a de Juana Chávez no le dejaron morir? Si quería. Por política. Porque no convenía que muriese. Pero yo no entiendo que la dignidad de la persona no es lo que los demás crean que es de aquella persona, sino lo que él elija. Y de Juana Chávez podía querer su muerte. Porque un terrorista puede estar convencido que lo que hace lo hace bien. Y lo hemos visto ayer en el padre Gaspar García Lamiana, un cura que se hizo terrorista. Ayer en TPA, un reportaje fenomenal de este sacerdote. No, guerrillero. ¿Eh? Bueno, hay formas de decir. Bueno, bien, pero... Sí. Oye, los islamistas son terroristas y guerrilleros. Claro. Los talibanes que son. Yo me refiero, no que desde mi punto de vista Los hagan bien o son mal. soldados, según ellos. Bueno, dicen Soldados de liberación. Bueno, y aquí lo hicimos con los gabachos. Y entonces yo digo, si una persona entiende que con su criterio, forma de pensar, su dignidad, tiene que remediar determinadas situaciones y con eso empeña su vida, está por encima el derecho a la dignidad que el de la vida. Es eminente, es prioritario el derecho de la dignidad sobre la vida. Y en la historia siempre lo fue. Lo que pasa es que tratan de entender los demás cuál es nuestra dignidad. Y eso es lo que echa todo a perder. Porque si no, la cosa estaba clara. Yo entiendo que cuando estoy en una situación de estas, por ejemplo, en que tengo dolor, disnea, tos, diarrea, cosas como las que por aquí, verás, indican.
unas situaciones, bueno, que son médicas. Mira, incapacidad para la utilización, disfagia, no sé qué, alteraciones cognitivas, mal control del dolor, intolerancia, deshidratación, todas estas cosas. Yo entiendo que una persona quiera que con él hagan algo que no sea dejarlo allí esperando. Y entiendo que pueda decirlo. Ahora, los grandes argumentos son siempre los negativos. Es que así, si no, se puede matar a cualquiera. Hombre, eso es el mal empleo del derecho. El derecho siempre hace cosas y pueden haber, también las penas, se puede condenar a un inocente, pero porque por evitar condenar a un inocente no puedes dejar sin sancionar los delitos. Lo que hay que evitar son los excesos en el derecho, y lo que hay que procurar son las garantías en el derecho, pero no muerto el burro se acabó la rabia, porque eso no es jurídico. Pero esto todo es tan opinable, y mientras que unos quieren que a toda costa se prolongue su vida, otros pueden creer que no se pase de la raya. Yo, que estas cosas las charlo en muchos sitios, un día hacía una encuesta y les dije, bueno, como la televisión siempre da premios y tal, era en la zona minera, siempre da premios y da camisetas a los que participan y tal, yo para que participéis de forma más voluntaria, el premio me iba a ser que cuento el resultado en lo sucesivo, cuando hable de estas cosas y tal. Y era decir, ¿qué te gustaría que dijesen de ti cuando mueras? Y empezamos luego a leer las contestaciones y a ver cuál ganaba. Y decía uno, yo que fuese un marido fiel, buen esposo, no sé qué. Otro decía, yo que se hablase de mí como un gran profesional, un no sé qué, un tal, y bueno, bien, ¿no? Pero llegó otra, después de varias de estas, y recibió un aplauso genial, y yo dije, vencedora por KO. Y decía, yo me gustaría oír, mirad, que se mueve. Mirad, se mueve. Es decir, vivir a toda costa. Déjame de plantearme a mí los requisitos de la muerte ni nada. Que cuando esté allí, que alguien venga y diga, mirad, se mueve. Seguir viviendo. Respira. Ante la prueba del espejo. Y yo admito y lo entiendo. En tus tiempos se hacía la prueba del espejo, cuando iban a ver, sobre todo en muertes repentinas. Coño, claro. La prueba del espejo la he visto yo. La prueba del espejo. No respira todavía. Cuando yo estudiaba segundo de penal, obligaban a ir a una autopsia o a una muerte. Y claro, nosotros, un segundo de penal, ir a una autopsia. Y nos dijo el forense, ir a tomar un café, y os firmo yo ahí que estuvisteis y tal y tal. Pero cuando volvimos a la firma, la autopsia se había retrasado y ya estaba la puerta entreabierta y vimos... Es una carretería. Escapamos, la mayoría escapamos sin un certificado. Son cosas que pasan en la vida, pero sí, yo digo, el que quiera la supervivencia a toda costa, me parece muy bien. Hay americanos que ya sabéis que quedan congelados en nitrógeno líquido a menos 700 grados por si se inventa algo para el mal que tenían, con una historia clínica colgada allí de la percha. Me parece bien si pueden, pero el que no quiera tanto, que no obliguen demasiado, que permitan que haga razonablemente, cuando tenga capacidad, una disposición sobre lo que quiere y que se conozca, porque estos registros de Chiquilicuatre, de un registro en una calle ahí, en General Elorza y tal, a saber, sin estar nada convencido además el que lo registra, ni saber de qué va, ni para qué lo tiene. Y luego estas les artis y todo esto, les artis era la de Leganés y a algunos los acababan antes de tiempo y lo tenían como les artis, y les artis es la de muchos que salen, como por ejemplo esto del doctor García Prieto, que sale frecuentemente hablando y metiéndose. Ángel García Prieto, psiquiatra del Opus. Y yo lo entiendo, porque el tema es muy difícil.
Por eso, de estos temas difíciles tienen una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que es difícil de afrontarlo, y la ventaja es que cualquier cosa que digas no está demasiado mal. Puede ser mal entendida, puede no ser participada, no ser compartida. Y yo digo, ¿da para tanto un testamento vital? Y ahora, ¿qué os parece? ¿En el testamento vital se puede decir algo y merece la pena o no? ¿Qué dice la juventud del testamento vital? Yo supongo que el problema es que el médico encargado de conocerlo tenga posibilidades de conocerlo. Claro, Ese es el primer lo normal, lógicamente, es que el que lo haga, pues lo entregue a su familia o a su mujer o a sus hijos y decir, mira, hay esto y en cualquier momento utilizarlo, cuando haga falta. Claro, porque si esperas a que el registro civil, total, ya estás muerto. Por eso. Una conexión entre el registro y... Que cuando tienes con una determinada enfermedad o esa entidad que tenga el médico acceso directamente a... No, es lo que estábamos comentando, ¿no? Eso, claro. La familia. La familia que lo conozca ya de antemano. Claro. Yo, por ejemplo, que lo tengo en el registro civil, sin embargo, cada uno de mis hijos, mi mujer no porque se asusta y no sirve, pero cada uno de mis hijos tiene una copia. Y entonces yo digo, ojo, y entonces a veces me toman el pelo y me dicen, el mortuorio. Y es curioso porque yo que esto, de momento no tengo ningún miedo ni eso. Y estoy intentando hacer una cultura de la muerte propia y personal. Y yo el otro día murió José Luis de los Mozos. Este verano pasado, sí. Y bueno, yo fui a Valladolid al entierro, tuvo larga y penosa enfermedad. Y hice la necrológica. Y primero lo puse en el periódico, luego en alguna revista me la pidieron y tal. Y un día me llega mi hija, que es abogada, estuvo aquí en ese despacho, la letrada del menor. Ahora está letrada del menor y tal. Me dijo, papá, tú cuando mueras no me hagas a mí hacer una necrológica como esa que hiciste para José Luis de los Mozos, eso, no sé hacer yo eso. Dije, no te preocupes. Dijo, ¿ya me la haces tú? Dije, sí, ya te la dejé. Qué maravilla. Y se la tengo hecha. Y le dije yo otro día, mira, estate tranquila, que te la tengo hecha. Sí. Esto me recuerda lo de Álvarez de Toledo. Álvarez de Toledo fue un ilustre abogado aquí, conocido de los mayores. Yo, para mí, de los más ilustres que conocí, muy inteligente, un poco a veces tal, pero muy inteligente. Y un día fuimos a hacer unos escritos con la Diputación, el presidente de la Diputación, otro ilustrísimo abogado, López Muñiz y yo, y él en Villafranca del Bierzo íbamos allí y a la vez pues pasábamos bien la vendimia, él andaba por allí con una capa y tal. Íbamos dando un paseo y dice, dice, allí viene el enterrador. Y por cierto, que no me acabó la sepultura, voy a ver qué pasa con ella. Y viene Ángel, le dice el enterrador, ¿cuándo me acabas la sepultura? Y dice, don José, mire, no se preocupe, ayer terminé la del veterinario. Si usted la necesita, de momento le ponemos en esa. Entonces digo, lo mismo que se prepara la sepultura, ¿por qué no se puede preparar la necrológica? Y no crear problemas a los demás. Es decir, morir con la sencillez de decir, mirad, tenéis el testamento vital, tenéis la necrológica. Hay mucha gente que deja la esquela redactada. Entre ellos este Cepeda, el periodista, la había dejado ya Sí. Y redactada y todo. O dejan... Después de Víctor Manuel. Ya lo sé, ya. Sí. Está bien planteado. Y hay quien deja también Pues yo sé que... el día 9. esto que se pone... Víctor murió el día 8 y el día 9. Deja el epitafio. El epitafio. El epitafio. Cuando yo tuve un acto en la universidad en que estaba Vázquez presidiendo en el Paraninfo y eso, pues yo me dijeron, mira, ya que te jubilas y tal, habla tú y tal. Dijo, bueno, pues nada, hablo. Y dije yo unas cuantas chorradas y puse el epitafio. Dije, ya que me jubilo, el epitafio. Y yo decía, aquí ejerció un profesor, según se sabrá algún día, que enseñó más que sabía porque enseñó con amor. Y Vázquez se levantó para felicitar, y el presidente del Consejo Social dijo, pero eso, ¿de dónde lo copiaste? Yo les había hecho una introducción donde decía, cuando era profesor joven, creía que lo sabía todo,
Y entonces enseñaba a destajo. Cuando fui madurando, ya vi que me faltaba mucho por saber, y entonces ya permitía que no se supiesen más cosas. Y al final llegué a comprender que sabía mucho menos de lo que ignoraba. Y entonces yo por eso decía, pero ejerció un profesor que enseñó más que sabía porque enseñó con amor. Y es verdad, al final vas traduciendo más la ignorancia, pero la vas convirtiendo en una virtud mejor. Lalo Serrano, con quien yo compartí docencia muchos años, antes de tener hijos en la facultad, en un hueso, hacíamos tribunales entonces y tal, y a los de Don Fermín, los de Gijón, había veces que todos de calle, a los de la Universidad de Cima de Villa. Cuando empezaron a llegar los hijos que estudiaron Derecho todos, los dos y el chico, oye, Sancho el bueno, mucho más comprensivo y mucho más todo. Claro. Es así. Tiene un antecedente lo que dijiste tú, que era cuando Luis XIV llamó al sabio Fenelón para decir que le planteó un problema, ¿no? Y le dice, ya le contestaré, majestad, mañana. Dice, no me puede contestar hoy. Dice, no, porque tengo que estudiarlo. Y que tengo que enseñarlo y estudiarlo y consultar libros. Dice, bueno, ¿y entonces usted por qué me paga? Dice, usted me paga por lo que sé. Si me fuese a pagar por lo que no sé, no tendría usted dinero en todo el reino. Claro, sí, es verdad, sí. Y así es, sí. Uno acaba así. Pasa mucho a los jóvenes abogados. Cuando empieza un abogado, encuentran un artículo en el Código Civil y dicen, y no sabe que le van a decir otros 5. Igual que cuando hacéis prácticas en Derecho y tal, les pones casos prácticos y tal, encontraron un artículo y tal. No sé, ya hay otros 5 o 10. El articulín. El Derecho es muy complicado. Por eso se acaba la vida. Y sobre todo, bueno, luego, como cambia tanto, y además, el derecho lo cambian los que no saben derecho. Claro, ese es el inconveniente. Lo cambian los que no saben derecho. Porque como hay eso del llamado poder legislativo, que no son los proyectos que pueden venir de buena mano, pues yo nunca vi un sistema jurídico así, porque el derecho, en principio, no es solo ni todo política. El derecho es derecho, o debiera serlo. Y entonces yo me imagino que a mí un día me dijesen, conforme a la lex artis, le van a operar de apendicitis una serie de paisanos que hay aquí, pero que ninguno es médico. Y tienen que pasar por ello. Pues a lo mejor echaba a correr. Pues los que nos están haciendo el derecho ya sabemos quiénes son. Vienen las enmiendas famosas. Claro. Y a un ministro se le ocurre por la mañana un día afeitándose una barbaridad y mañana hay un decreto y yo derecho. Había una pintada en la catedral, en la época cuando yo estudiaba, que decía, no, donde J.L. Vuestros pensamientos son leyes, los nuestros se quedan en deseos. ¿No te acuerdas? Sábado de J.L. Sí, y es así. Vuestros pensamientos son leyes, los nuestros se quedan en deseos. Es así. Y por eso uno va perdiendo, no digo la fe en el derecho, va perdiendo esa cosa del derecho, cosa santa y tal. El derecho es andar por casa. Y si sirve para andar por casa, la vida. Sirve mucho. Es para evitar andar a tiros. Claro. Para evitar andar a tiros, nada más. Nada más. Sí. Porque es más grande la justicia. Cuanto más lo ejerces y más lo practicas, menos crees en él. Claro. Y luego, hay asuntos que tú llevas, como aquí tengo toda la razón y voy a ganar, y catapla. Sí. Y otros que salen. Otros que crees que vas y que salen. Sí, es tremendo. Claro, y sentencias contradictorias, iguales y... La maldición del aquí gitano, no te dejo tengas hacer esto y pleitos y aquí los sí, a ganes. dos pasos. Pues si queréis hacer testamento de estos o mandar a alguien, en el Principado tienen unos folletos de estos. Os mando, porque solo tengo este. Es más, si quieres hacer unas notinas, te las publicamos en la revista que vamos a sacar ahora. Bueno, sí. Y entonces con esto
¿Veis cómo el Principado gobierna el asunto? Pero la conclusión es que esto no vale para nada. Pero no vale para nada. Lo que vale es el Código Civil. No vale para nada. Claro. Ya, En el árbol, donde siempre. No vale para nada. Devuelvo el Código Civil. Bueno, Joaquín, pues como siempre, una lesión magistral de las que hacía falta, que estábamos escasos, ¿eh? No, bueno. Y nos gustaría que en breve, que no tardaras mucho en volver a contarnos cosas. ¿no? Siempre hay cosas. Y nos gusta. Siempre hay cosas para contar, hombre, siempre hay cosas para contar. Bueno, pues el próximo día va a ser el 16 de enero y va a ser un tema totalmente distinto a este que tuvimos hoy. Va a ser la actualidad del urbanismo, gestión y desarrollo, y nos lo va a contar Gerardo de la Iglesia Guerra. Gerardo de la Iglesia. Muy majo.